Y mientras comían, tomó pan, y habiendo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ellas. Y le dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias porque podemos ver este maravilloso pasaje central de nuestra fe. Que podamos, Señor, entender y tú puedas hacer que nuestro corazón crezca esa pasión y esa devoción. Señor, gracias te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión toca un pasaje muy importante. Me imagino que cuando lo habéis leído estaba sonando algo que celebramos: la cena del Señor. Aquí es el momento en el que el Señor hace la institución de este sacramento de la cena del Señor. Y esto tiene un significado. Tiene algo muy importante que vamos a ver. En este pasaje aprenderemos lo que realmente significa este sacramento de la cena del Señor. Lo que realmente celebramos cada primer domingo de mes. Partimos el pan y bebemos la copa, pero también veremos las connotaciones que tiene esto en nuestra redención. Y ¿sabes algo? Analizaremos las palabras de Jesús y ¿sabes? Nos llenará de gozo y alegría poder ver las implicaciones de este acto, de este sacramento en la historia de nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué es el pacto? Siempre escuchamos hablar del pacto. Bueno, algunos que han hecho el discipulado ya más o menos saben un poquito más de las connotaciones del pacto. Pero ¿qué es el pacto? ¿Qué significó esa confirmación de este pacto, este sacramento? ¿Y qué implica esto en nuestra vida? Hemos visto que hay dos elementos importantes en esta ecuación. Uno es el pan, que es sello del cuerpo de Cristo. Ahí lo vamos a ver, el primer punto, que es signo del cuerpo de Cristo. El segundo elemento importante es la sangre, o el vino, que es la sangre, que representa la sangre derramada por nosotros. El cuerpo, el pan, el cuerpo que se parte por nosotros. La sangre, es el vino, la sangre que se derrama por nosotros. Y vemos que este acto es la confirmación del pacto, es señal de ¿qué? De victoria. De victoria. Hermanos, recordemos algo. No estamos en un funeral cada vez que celebramos un culto. No estamos en un funeral cada vez que partimos la cena del Señor. Incluso para los cristianos el funeral es un momento de gozo. Porque aquel que deja su cuerpo corruptible se va a su alma a encontrarse con el Señor. Por lo tanto, hermanos, no podemos estar pensando en que lo que hacemos aquí no vale para nada, no tiene una connotación mayor en nuestra redención, en nuestra historia de salvación, en nuestra vida de comunión con Dios. Tenemos un regalo maravilloso que el Señor ha hecho, y ¿sabes cuándo comienza a sellarse ese regalo? En el momento en que Jesús se sienta con sus discípulos y dice: aquí está mi cuerpo que se va a entregar por vosotros, y aquí está mi sangre que va a ser derramada para el perdón de vuestros pecados. Por lo tanto, hermanos, hoy estáis en un lugar perfecto, a pesar de las adversidades. Y creo que, como bien ha dicho nuestra hermana al comenzar delante del culto, la palabra de Dios, si tenéis el corazón abierto y los oídos del alma abiertos, va a quedar sellado y va a alimentaros para poder seguir cada semana y cada día glorificando a Dios. Por lo tanto, vamos al primer punto que dice: el cuerpo de Cristo se parte por nosotros. El cuerpo de Cristo en sí no se partió ni un hueso, pero el pan se parte, y el pan es signo. ¿Y qué hace Cristo? Cristo no se partió físicamente en la cruz, pero partió todo, porque se entregó todo su ser por ti y para mí. Por lo tanto, esto, hermanos, que estamos hablando aquí, mientras comían, tomó el pan, y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos, y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Cristo se entrega no solo por una persona o por 12, se entrega por su pueblo, se entrega por su iglesia. Por eso Él parte el pan, lo bendice y le da a cada uno de ellos. Todos nosotros que hemos recibido a Cristo tenemos esa porción de Cristo, esa imagen de Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Tenemos ese regalo de la salvación. Y esto del pan, esto no es una nueva forma inventada
e improvisada. No es algo que Jesús se levantó ese día y dijo, yo voy a hacer esto porque toca. O ¿por qué voy a hacerlo porque se me ha ocurrido ahora? No, no, no. Dios había revelado los pasos a seguir por siglos, desde el comienzo de la creación, los pasos que había que seguir de redención. ¿Y sabes qué? Todo el Antiguo Testamento. ¿Os acordáis lo que hemos leído al comienzo del culto? El pan de la Pascua, el panácimo. ¿Os acordáis de la sangre que se derrama? Eso no estaba surgiendo ahí como una norma porque a Dios le dio la... O sea, sí, porque a Dios le dio la gana, pero no porque estaba improvisando, porque había un plan que era mucho mayor que la sangre del cordero que iba a ser derramada, o que el panácimo que iba a ser repartido. El plan mayor estaba sucediendo aquí, que era Cristo. Por lo tanto, la tipología del pan, ácimo, pascual y el maná. No sé si alguno está familiarizado con el término de la teología, pero cuando hablamos de la teología, cuando hablamos de tipología, estamos hablando de algo que es sombra o signo, símbolo de aquello que va a venir. Cuando aplicamos la tipología del Antiguo Testamento, decimos, cuando vemos el Antiguo Testamento y decimos esto es tipología de Cristo, quiere decir que esos mandamientos, que eso que está sucediendo ahí es algo que está señalando a Cristo, que nos está indicando a Cristo, que se va a cumplir en una mayor dimensión en Cristo. El cordero que es derramado, el cordero tiene que morir para que la sangre sea cubierta y así el ángel del Señor no pasara en esa casa a hacer daño, sino que esa casa quedará salvada de la maldición, del pecado. ¿Sabes qué sucede? Que eso nos estaba mostrando el camino de salvación en Cristo. Cristo iba a morir, derramar su sangre para que nosotros tuviéramos vida. El pan ácimo, el pan sin levadura que estaba siendo preparado en la Pascua judía, estaba indicando a la iglesia, al mundo, a la humanidad, que un mejor y un mayor pan iba a venir para darse, para que tuviéramos vida eterna. Hemos leído hace poco que habla del pan de la fiesta de las levaduras, que dice, y será una fiesta perpetua. ¿Y cómo que será una fiesta perpetua? ¿Cómo se puede celebrar una fiesta perpetua? Solamente cuando tiene una línea de deidad, cuando Cristo la está cumpliendo. También vemos el pan en la Pascua, pero vemos también el pan en el desierto, el maná. No sé si os acordáis de esos pasajes, muy conocidos. Y Dios dio el maná como cepa de rocío. En Éxodo 16 podemos ver este pasaje, y que llenaba la superficie del desierto. Y había una cosa delgada como copo, menuda, que como la escarcha sobre la tierra. Al verla los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y Moisés le dijo, es el pan que el Señor os da para comer. ¿Y sabe lo que hacía ese pan en el desierto? Al pueblo de Israel le saciaba el hambre, pero al día siguiente hubieran tenido hambre. ¿Sabe lo que hace el pan que Cristo nos manifiesta? Sacia nuestra hambre para siempre. Y estoy hablando de un hambre espiritual. Sacia nuestra necesidad para siempre. El pan es la señal, hermanos, del cuerpo de Cristo que se da por nosotros. Cada vez que yo estoy aquí en este rincón y tomo el pan, estamos viendo que sí es pan. Eso no pasa como en la Iglesia Católica, que es el cuerpo y deja de ser pan. Es el pan. Pero hay una comunión espiritual, hay una unción espiritual, hay una presencia de Dios espiritual en medio de nosotros, los elementos, y que nos hace ver algo. Este acto que hacemos aquí, ¿por qué está solemne? Porque no es algo que estamos haciendo aquí como que en un cumpleaños corto una tarta y la reparto, y no es eso. Estamos uniéndonos a la iglesia, cumpliendo el mandamiento del Señor, glorificando a Dios y diciendo, Cristo ha muerto por mí, me ha dado su pan. Ha entregado su cuerpo por mí en esa cruz para que yo tenga vida eterna. Y eso es lo que celebramos, la muerte de Cristo por nosotros, la resurrección de Cristo. Y fíjate que el pan, esta señal, signo de su cuerpo, que se parte por nosotros, por su pueblo, signo de su pacto con su iglesia, con nosotros, pacto de salvación y permanencia eterna a Cristo, pertenencia a Él.
Vamos a dar un salto a la confesión nuestra de fe. Habla del sacramento de la Cena del Señor, dice: los elementos externos debidamente separados para los usos instruidos por Cristo tienen tal relación con Cristo crucificado como si verdaderamente fuese el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque los son solo sacramentalmente y se les llama a veces, pero por el nombre de lo que representa. No obstante, es sustancia y naturaleza. Estos elementos siguen siendo verdaderamente y solamente pan y vino, tal como era antes. Pero ese pan y ese vino que nosotros tenemos en la mesa, sabemos que la presencia de Dios espiritualmente está presente. Y ojo, he visto personas fortalecerse por haber tomado la Santa Cena, cristianos, aumentar la fe, sanar heridas, porque el Señor está presente en medio de los elementos. ¿Y sabe por qué se ofrece Cristo el pan? ¿Sabe por qué Cristo se da y Cristo nos enseña este acto tan solemne? Porque se ofrece para confirmar el pacto salvador contigo. Qué amor tan grande de Dios. Se ofrece a todos sus escogidos en la cruz y el pan pasará a ser nuestro maná, nuestro alimento espiritual para su iglesia. Como dice Jesús a algunos que estaban hablando con él en Juan 6, del 32 al 36. En verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, hablando de él. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Porque ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Hermanos, necesitamos encorajarnos y necesitamos decir: dame, Señor, de tu pan. Dame, Señor, de ti. Danos ese pan, Señor. Danos esa bendición que necesitamos, Señor. No queremos conformarnos con las migajas vacías que nos da este mundo. Queremos tu pan que es partido y dado por nosotros. Queremos ese pan verdadero para no tener necesidad espiritual. Queremos alimentarnos de ese pan espiritual que nos da vida. ¿Y sabes cómo solo lo podemos comer? Yendo a Cristo. Teniendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No seamos como aquellos que cuando Jesús termina esta parte diciendo: pero ya os dije, y aunque me habéis visto, no me creéis. Hermanos, muchas veces nosotros perdemos la fe. No la salvación, que es un don de Dios para aquellos que han sido salvos, pero perdemos la fe. Y escuchamos la palabra, escuchamos lo que el Señor nos da, escuchamos que sabemos que el Señor es el pan del cielo, pero no creemos eso realmente. Pero ¿sabes qué? Y voy a hablar y quiero honrar a vosotros hoy delante de Dios. Porque hoy habéis demostrado que queréis ese pan. Amén. Hoy habéis demostrado que queréis ese pan. Amén. Igual que a veces tengo que corregiros y exhortaros de una manera mejor más. Hoy tengo que decir: gloria a Dios. Porque habéis demostrado y eso Dios os bendice. Y lo digo para gloria de Dios. Porque hoy el día estaba complicado. Pero aquí estáis, fieles al Señor, diciendo: quiero, Señor, ese pan. Quiero, Señor, más de ti. Quiero que llenes mi vida, Señor. Y todo este pan, todo este acto marca y se encamina en la confirmación de Cristo a este pacto. Por eso nosotros los cristianos debemos participar del pan. Por eso alimentarnos espiritualmente de ese pan siempre. Y no solo digo de la cena del Señor, que también, sino cada día. Señor, como decimos, danos el pan de cada día. Cuando nosotros decimos el Padre Nuestro, o leemos el Padre Nuestro, pensamos que nos está dando Señor, que estamos pidiendo por el pan que compramos en la panadería. No. Sí, el alimento también, esto tiene un doble significado. Estamos hablando del alimento, Señor, porque nos danos el pan de cada día, sí. Pero ¿sabe lo que está diciendo Jesús ahí realmente? Que busquemos a Él, el pan, Señor. Danos esa bendición, ese pan espiritual cada día. ¿Quieres ser usado por Dios? Busca ese pan. El de la panadería está muy bueno también.
Pero el que realmente nos importa, en la panadería un día lo dejaremos de comer, pero que vamos a estar siempre gozando, ¿no? Es de esa presencia de Dios en nosotros, esa presencia de Dios delante de nosotros cuando estemos delante del rostro de Dios. Por eso, pero hemos visto el pan. Y el pan necesitamos comer. Y es verdad que Sandra hace el pan muy bueno, sí. Pero es solo un símbolo. Es el signo real de lo que está aquí escondido para nosotros. Y que Dios ha revelado. Que es buscarlo a Él, que es llenarnos de Él, que es desear a Él, que es apasionarnos de Él. Hace 2 domingos cantábamos, Señor, emocionados. Quiero enamorarme más de ti, Señor. Eso es buscar a Él, Señor. Y hay otro elemento muy importante que incluso parece más místico incluso, que es la sangre. La sangre de Cristo que se derrama por nosotros. Y dice el Señor, y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ellas. Y dijo el Señor, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Hay varias cosas que tener aquí en cuenta. Pero como hemos visto antes, esto no es nada nuevo. Ciertamente aquí dice el pacto, el nuevo pacto, pero el nuevo pacto no tiene nada nuevo, es la confirmación del pacto que ya existía. Como dice la nueva versión internacional, dice, después tomó la copa, dio gracias y se la dio a ellos y todos bebieron de ella y dijo, esto es sangre del pacto que es derramado por muchos. La nueva traducción viviente dice, y tomó en sus manos la copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y tomados todos bebieron y él dijo, esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por mucho. Jesús estaba enseñando ese vino y los discípulos seguramente estaban diciendo, ok, pero ¿cómo? Pero él estaba hablando realmente de ese vino que era el signo de lo que iba a pasar en su cuerpo, de lo que iba a pasar 2 días después cuando él va a ser, un día después, cuando él va a ser sacrificado y va a ser esa sangre derramada cayendo por el Calvario, esa sangre que no se perdería en tierra, sino que llegaría a cubrirnos a cada uno de nosotros por nuestros pecados y llegaría a cubrirnos del castigo de esto y nos daría para vida eterna. Cuando el castigo venga del Señor, el juicio venga, el Señor ya nos ve como sus hijos. ¿Sabes por qué? No porque tú hayas hecho algo bueno, yo haya hecho algo bueno, que no. Lo está viendo porque la sangre de Cristo fue derramada y fue pintada nuestra vida, fue pintada nuestro ser, nuestra alma con la sangre, como fueron pintadas las puertas del pueblo de Israel cuando el ángel de Jehová pasó para destruir y castigar a los primogénitos. Algún día habrá un juicio y nosotros, el ser humano por naturaleza estaba siendo castigado, iba a ser castigado, y si no llega a ser por esa sangre que pinta, que tiñe nuestra vida, seríamos castigados igual. Pero el castigo y la muerte eterna pasa por alto, y si tenemos esa sangre, hasta la muerte ha sido vencida. Y la tipología del Antiguo Testamento, ya lo hemos leído, la sangre del cordero que pintaba el sacrificio de ese cordero, esa sangre con un hisopo que era pintada a la puerta para que cuando el ángel de Jehová pasara no recibiera el juicio de Jehová, del Señor, esa casa. Y vemos, la Pascua judía era muy parecida, había una cena, pan, un sacrificio de un cordero. Estaba todo señalando al verdadero cordero inmolado que era Jesucristo. Acordad cuando Juan el Bautista dice, ahí va el cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. Y también había otro sacrificio que era el sacrificio de expiación. En Levítico 16 del 8 al 10 dice, del macho cabrío, dice, y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. A Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, y haciéndolo ofrenda por el pecado. Este lo mataba, le sacaba la sangre, y esa sangre era recibida y él era ofrecido para el sacrificio del Señor. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él
y para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Resumiendo, ¿sabe lo que pasaba aquí en esto que nos señala Cristo? Había dos machos cabríos. Uno era sacrificado y ofrecido en holocausto al Señor, y el otro era presentado al Señor vivo, pero él era llevado suelto al desierto para morir en el desierto. ¿Sabe qué experimentaba eso? Cristo. Cristo era aquel que se sacrificaba con su sangre derramada, pero ese macho cabrío representaba también los pecados del pueblo que eran llevados al desierto. Y Cristo tuvo que ir al desierto, a nuestro desierto, cargando nuestros pecados para morir en el desierto. Y ahí tenemos la sangre que se derrama y el pecado que es llevado. Símbolo, señal, signo, tipología de lo que celebramos la Eucaristía. Porque como hemos leído antes, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón, dice el Hebreos 9:22. Por lo tanto, hermanos, cuando Jesús dice la copa, el vino, signo de la sangre de Cristo que se derrama para purificarnos. La reconciliación con Dios, y de eso estamos hablando, hermanos, la reconciliación con Dios siempre requiere sangre. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Hoy, gracias a Dios, ya no tenemos que entregar más bichos, no tenemos que entregarnos nosotros, porque ya Jesús ha sido entregado una vez y para siempre para salvarnos. Y dado que el hombre mismo no es capaz de ofrecer tal sacrificio, se requiere una ofrenda sustitutoria, como se ofreció a los corderos, pero en este caso tenemos un cordero mayor y suficiente para salvarnos. Como dice Pablo a los Efesios, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Al igual, hermanos, que se necesitaba en los dinteles de las jambas de las casas fuertes, la sangre, también es necesario que nosotros seamos rociados con la sangre de Cristo para salvación. Dios Padre, a través de la sangre de Cristo, nos ve limpio y la muerte eterna pasa de largo de nuestra vida. La copa, el cáliz, ¿saben también qué representa? La copa y el cáliz representa aquella copa de la ira de Dios que tendrá que recibir Cristo. Cuando Jesús ora, Señor Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Cristo tenía que recibir la copa de la ira de Dios que iba destinada a nosotros. Cristo es el cumplimiento del pacto, el perfecto sacrificio. Y otro detalle importante, dice que es la copa, la sangre, que es derramada por muchos. Y esto es importante, para que veamos el amor de Dios. Él no está diciendo que es derramada para toda la humanidad. Esa sangre es derramada para aquellos que serán salvos, para aquellos que hemos recibido a Cristo, para los escogidos. Hermano, si tú has recibido a Cristo, Dios te ama, no desde ya, sino desde antes de la fundación del mundo. Qué amor tan grande. Qué amor tan grande. Ese amor llena nuestro ser. Y cuando entendemos el sacrificio y entendemos el porqué del sacramento de la Santa Cena y el porqué de esto, vemos mucho más grande el amor de Cristo hacia nosotros. Porque cuando Cristo derrama esa sangre, no está pensando solamente en una iglesia grande, voy a morir por mucho. En ese mucho está pensando en tu nombre. Está pensando en ti particularmente. Está pensando en ese amor tremendo que te tiene. Y hermanos, la confirmación del pacto es señal de victoria. Es la confirmación del pacto de Dios con nosotros, lo que celebramos, lo que se celebra aquí, en este acto que hemos leído. Es la confirmación del pacto de Dios con su iglesia, que nos lleva a la eternidad en esa comunión con Dios.
Y esa comunión, gracias a ese acto, gracias a ese acto que representa, que no es ese acto, sino lo que Cristo va a hacer en la cruz del Calvario. Ese acto de Cristo, ese amor de Cristo, esa entrega de Cristo, será nuestra guía más allá de la muerte. Ese acto que nos conduce a la gran cena, porque esta cena que celebramos aquí es solo una tipología de la gran cena, de las bodas del Cordero. Y esta cena nos conduce, como de cena en cena, de gloria en gloria, hacia la gloria eterna. Donde todos nosotros tendremos nuestro lugar. Dios ya ha puesto nuestra silla en ese banquete, esperando a ese día. Y analizando estos dos últimos versículos, podemos ver que es una cena, una institución llena de gozo. Pues esto es lo que conduce en nosotros el sacramento, la bendición. Identificación con el Señor, identificación como el Hijo de Dios, y esto trae gozo y victoria a nuestra vida. Como dice el Señor Jesucristo en los últimos versículos de este pasaje, dice: en verdad os digo, yo no beberé más del fruto de la vid hasta el día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. ¿Qué trae estos dos versículos? ¿Qué representa en nuestra vida estos dos versículos? ¿Qué podemos ver? ¿Qué sensación crea? Yo cuando veo estos dos versículos digo yo, qué pedazo fiesta, qué bien, qué celebración. Porque ¿qué pasa? Fíjate lo que dice Jesucristo. Las palabras estas evidencian la victoria sobre la muerte. Pues Jesucristo va a morir. Imagínate, Jesucristo se está despidiendo de sus discípulos ahí antes de morir y resucitar. Imagínate que Jesucristo hubiera dicho: ya no beberé más del fruto de la vid. Se hubiera quedado ahí, no hubiera dicho más. Hombre, es una despedida que suena triste, ¿no? Pero podríamos estar hablando de una muerte común. Podríamos estar hablando de un hombre común. Podríamos estar hablando de un revolucionario que sí, que quiere cambiar el mundo, pero va a morir como un hombre común. Pero gracias a Dios, y para nuestro bien y para el bien de la iglesia, la frase continuó y el Señor no se quedó solo en el que ya no beberé más la vid, sino que dijo: hasta aquel día cuando la beba nuevo en el reino de Dios. Esto significa que Cristo iba a ir a la muerte, pero Cristo no iba a quedarse en la tumba iba a quedar vacía, porque Él resucitaría, se levantaría entre los muertos, y iría, ascendería a los cielos, y en el reino de Dios beberá y bebe de nuevo la copa, el vino. Una persona que está muerta no puede beber vino. Un espíritu no puede beber vino. Un alma no puede beber vino. Para que una persona pueda beber algo debe estar viva. Y Cristo vive. Y Cristo ha vencido la muerte. Y este acto es el camino que nos lleva y dice: ahí está la victoria. La victoria, la resurrección pasa por la cruz de Cristo. Y Cristo está diciendo: ya no beberé más este vino, pero lo beberé en el reino de los cielos. Amén. Esto trae mi vida llena de gozo. Esto debe llenar tu vida llena de gozo. Si no estás gozando, si tu corazón no está alegrando, si tu corazón no está de gozo, es porque realmente no entendiste el fondo real de este acto, de este sacramento, de este acto de Cristo en la cruz. Para ir a la gloria, Cristo debía pasar por la cruz, pero no se iba a quedar en la cruz, ni se iba a quedar en la tumba. Se levantaría con poder y gloria, pisando la cabeza de la serpiente, aquella serpiente que nos quería devorar. Él ha matado por ti, por mí. Estas frases traen gozo a nuestra vida, traen gozo a mi corazón. Y fíjate que no solo dice esto Jesús. Jesús iba a morir, pero a pesar de que iba a morir, eso no le impide dar la gloria a Dios Padre. Y terminan cantando un himno. Y no estaban terminando, no era una despedida de decir: bueno, termina y vamos a cantar. ¿Por qué perder la... No. Era un himno de gloria que cantaban al Señor. Era un himno de alabanza al Señor. Era un himno que llenaba la estancia de la gloria de Dios. Era un himno de alegría. Cristo iba a ser traicionado, lo sabía, pero sabía la dimensión mayor que había detrás de todo esto. Sabía lo que tenía la obediencia al pacto. Cuando nosotros vivimos situaciones complicadas
y confiamos en el Señor y obedecemos a Dios, sabemos que el canto será mayor que la tristeza. Sabemos que el canto que viene después será un canto de gloria. Y la confirmación del pacto, hermanos, trae cantos de alabanza y de gloria para nuestro Dios. Cuando aquí dice el texto que cantaban salmos, normalmente al himno se está refiriendo a los salmos, y seguramente son los salmos del Jalel, que son los que se cantaban en Pascua, del 113 al 118. Si tú coges tu Biblia y ves las páginas del 113 al 118, los salmos, mejor dicho, son todos cánticos de aleluya, aleluya, gloria al Señor. Son salmos de gloria y alabanza, llenando de gozo a los que lo cantan. Así que aquí, hermanos, se ve el guiño a la eternidad. Pero no solo la eternidad para Cristo, la eternidad para los que estaban comiendo con Él. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se sienta en la mesa y sienta en su mesa a aquellos que son su pueblo, a aquellos que son sus escogidos. ¿Sabes por qué? Porque Judas ya no estaba ahí. Judas ya había ido a traicionarlo y Judas no estaba invitado a su mesa. Si el Señor te ha invitado a su mesa es porque te ama, es porque está escogido, es porque también es para ti la eternidad. Por eso la mesa solo participan aquellos que tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Aquí, hermanos, se ve este guiño a la eternidad. Por eso cada vez que nos congregamos, cada vez que compartimos la comunión de la cena del Señor, hermanos, nos estamos cada vez más acercando a la eternidad. Es un paso más hacia la eternidad. Y digo esto como es. Y esto es la gracia de la confirmación del pacto de Dios en Cristo. Hermanos, por eso te pido que la próxima vez que vayamos que serán 2 semanas, vayamos a participar de la cena del Señor, participas con gozo, sabiendo que en ese momento el Señor está sentado en tu mesa, tú estás sentado en la mesa del Señor, eres el anfitrión, y Él te está diciendo, este es el pacto de la vida eterna que yo estoy haciendo contigo. Por eso, hermanos, tomemos en serio, solemnemente, el sacramento de la cena del Señor. Y si has venido hoy con esta tempestad que hemos tenido, que fíjate qué paz tenemos ahora, gloria a Dios, el amor de Dios manifestado. Si has venido hoy, sé que el próximo día que tengamos cena del Señor, o sea cualquier domingo, vas a dar el paso adelante, vas a decir, Señor, quiero tu pan. Amén. Señor, quiero tu sangre cada vez más. Quiero estar lleno de ti, Señor. Quiero la devoción, como hablábamos hace 2 semanas. Quiero devoción, Señor, contigo. Quiero esa relación, esa intimidad contigo, hermano, Señor. Y por eso, hermano, te digo, el sacramento de la cena del Señor es tan solemne, porque es más que un mero memorial. No estamos tan solamente recordando, sino estamos viviendo y celebrando la victoria de Cristo. No es solamente un simple pan o un simple vino, sino que estamos sentados en la mesa del Señor y el Señor está presente como el gran anfitrión. Y el Señor se hace presente en tu vida espiritualmente por medio de los elementos, sin que esto deje de ser pan y vino, pero con Cristo presente en la comunión. Pero el hecho de que cada vez que participamos de esto, estamos recordando ese pacto que Dios ha hecho, ha dado a nosotros por gracia, que nos ha dado la salvación, que Cristo vino para pagar nuestra deuda y darnos vida. Con su sangre nos limpia de todo pecado, como hizo con el pueblo de Israel, que los limpió del juicio a los hijos de aquellos que veían la sangre. Cristo nos dio esa sangre para que el juicio no nos dañe, para que la muerte no nos dañe. Y Él se entrega su cuerpo por nosotros, ese sacrificio redentor, y ahora podamos participar de la comunión con nuestro Dios y nuestros hermanos. ¿Saben? Mientras que, hermanos, el mundo cada vez está peor, sí, pero mientras nosotros vivimos la comunión y la fe con Dios, miraremos los acontecimientos como algo que está acercándose a Dios, como algo que Dios está usando para acercarnos cada vez más a su gloria, donde cada vez que celebremos también la cena del Señor, recordaremos también la promesa de que el Señor vendrá con poder y gloria, y viviremos las bodas del Cordero, la gloria eterna. Hermanos, porque viviremos situaciones complicadas en este mundo. Y vivimos y viviremos. Pero gracias a ese acto del Señor Jesucristo, el mucho ruido que hoy nos rodea, algún día será transformado en una melodía de la gloria eterna de Dios que llenará nuestra alma.
Hasta el momento más oscuro de nuestra vida puede ser el sonido más glorioso, porque podremos escuchar la voz del Señor susurrando en el oído diciéndote: yo te amo, yo estoy contigo, yo te acompaño, yo te guío. Por muchos, aunque veamos caer el mundo, aunque nos veamos en la pobreza, aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor con todo me recogerá. Aunque nos veamos, no sabemos lo que veremos, pero lo que sí estoy seguro es que el Señor está delante, de que el Señor está presente, de que el Señor abraza nuestra alma, nos abraza a nosotros y nos susurra diciendo: tú eres mi Hijo amado. Ese pacto, hermano, este pacto debe llenar nuestra vida de gozo. Y si no así, en el nombre del Señor te digo: arrepiéntete, porque esto trae gozo, alegría, una razón de caminar al Señor, de llenarnos, de abrazarnos, de arrodillarnos en su presencia cada día, de tener esa comunión, esa devoción. Esto es más que un rito, es la celebración de la gloria, de la honra al Señor y de bendición para nosotros, hermanos. ¿Sabes? En este viaje que he hecho a Portugal, pensaba en este sermón, porque me tocaba preparar este sermón. Y cuando yo veía personas que no he visto en mi vida, de realidades muy distintas, de contextos muy distintos, de incluso gustos personales muy distintos, pero cuando yo veía en sus ojos el amor a Dios y el amor a mí sin conocerme, podía ver realmente el significado de este pacto. Cuando yo veía gente, porque en las iglesias de Portugal, como aquí pasa también, había gente de Portugal, de Brasil, de Angola, de Mozambique, de Cabo Verde. Cuando yo veía esa pluralidad, yo veía la gran cena, la gran mesa de la boda del Cordero, todos con el Señor como anfitrión, compartiendo juntos de esa bendición. Por eso, hermano, dije yo: este culto hay que hacerlo como sea. Aunque yo llegue y tenga que estar sentado, pero el Señor tiene que ser glorificado, porque lo que ha hecho por nosotros y el amor que ha manifestado hacia nosotros vale todo esto y mucho más. Vale ese perfume derramado que tenemos que derramar, porque Él derramó algo mucho más valioso, su sangre en nosotros. Amén. Que Dios bendiga su palabra y demos gracias a Dios.